Imaginemos por un momento que estamos en medio del campo, tranquilos, y de la nada escuchamos el rugido de un león, muy cerca. Uf, ¿Quién no sentiría un escalofrío, un temor inmediato? nadie. Es una reacción instintiva. Pues esa es precisamente la sensación, ese shock que buscaba provocar un antiguo profeta llamado Amós. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de su mensaje que, aunque tiene casi 3 milenios, resuena con una fuerza de verdad increíble en nuestro mundo. Totalmente. Y para esta exploración vamos a tener, digamos, dos guías. Por un lado, el propio texto bíblico de Amós, que vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea más claro. Y por otro nos vamos a apoyar muchísimo en un análisis muy lúcido que se llama El rugido del león, escrito por Rodrigo Montoya para el proyecto vidaconvocación.com. La voz de un pastor, o sea, un hombre de campo sin entrenamiento formal, se convirtió en una de las críticas más feroces contra la injusticia social y la hipocresía religiosa de su tiempo. Y no solo eso, vamos a ver cómo un terremoto, uno de verdad, validó sus advertencias de una forma aterradora. Y también cómo su mensaje final no es de aniquilación, que es lo que podría parecer al principio, sino de una esperanza súper radical que nos sigue retando hoy. Exactamente. Bueno, para arrancar creo que es clave, ¿no? Entender quién era este Amós. Porque él mismo se presenta de una forma muy humilde, casi como si se estuviera defendiendo. En el capítulo 7, cuando lo confronta un sacerdote, él le responde. Sí, le responde directamente en los versículos 14 y 15. No soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicomoro. O sea, está diciendo, yo no pertenezco a su club. Exacto. Y esa declaración es fundamental, es el punto de partida de toda su autoridad. Fíjate, Amós era de Tecoa, un pueblo en el reino del sur, Judá, pero Dios lo envía a profetizar al norte, al reino de Israel. Eran reinos separados y a menudo rivales en ese momento, ¿cierto? Correcto. Había una división política y religiosa. Así que desde el principio, él es un forastero, un outsider. No le debe nada al sistema político de Israel, ni al sistema religioso que está a punto de demoler con sus palabras. Su voz no está comprada, no está comprometida. Claro, ser un forastero le dio una objetividad tremenda, pero me pregunto, ¿no lo hizo también más fácil de ignorar? O sea, me imagino a la élite de Israel diciendo, ¿y este tipo quién es? ¿Viene de Judá a decirnos cómo vivir? Es una pregunta excelente, y él mismo la responde. Su autoridad no viene de un título, ni de una escuela de profetas, ni de su origen. Viene de una compulsión divina que es imposible de ignorar. Lo dice en el capítulo 3, versículo 8, que es una frase que define todo el libro. A ver. Dice, el león ha rugido, ¿quién no tendrá miedo? El Señor soberano ha hablado, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? ¡Qué potente! O sea, él no se ve a sí mismo como alguien que eligió una carrera de profeta. Para nada. Siente que el rugido de Dios resuena dentro de él y simplemente tiene que dejarlo salir. Es como si un bombero escucha la alarma de incendio. No se pregunta, ¿será que voy? No, es una orden, no una opción. Tiene que actuar. Entendido. Entonces, este forastero, con un mensaje que no puede contener, ¿en qué tipo de sociedad aterriza? El libro nos sitúa históricamente en el siglo VIII a.C., bajo el reinado de Jeroboam II en Israel. Y por lo que se lee, parece que las cosas iban bastante bien, ¿no? Una especie de época dorada. En la superficie, absolutamente. Era un tiempo de paz, de expansión territorial, de una bonanza económica impresionante. Pero, como suele pasar, era una prosperidad totalmente superficial. ¿Por qué? ¿Qué había debajo? Debajo de ese brillo había una podredumbre moral espantosa. Amós se lanza con todo contra la élite. Denuncia a los que, cito, se dejan caer en camas de marfil y que viven en palacios cubiertos de marfil. El problema no es la riqueza en sí, claro. Sino de dónde venía esa riqueza. Exacto. El profeta muestra que esa opulencia se construía aplastando sistemáticamente a los pobres, a los campesinos. La riqueza no se creaba de forma justa, se extraía de los más vulnerables, a través de deudas, sobornos en los tribunales y, bueno, explotación directa. Y aquí llegamos a un detalle que de verdad me vuela la cabeza. El libro empieza en el primer versículo diciendo que la profecía fue dada 2 años antes del terremoto.
Yo siempre pensé que eso era una metáfora, ¿sabes? Como la sacudida social que él anunciaba. Y es una gran metáfora, pero no. Fue un evento real y catastrófico. Y esto es algo que la arqueología moderna ha confirmado de manera contundente. ¿En serio? ¿Cómo? En excavaciones, en lugares como Azor y Gezer, que eran ciudades importantes en esa época, los arqueólogos han encontrado una capa de destrucción masiva. Una capa que se puede datar con bastante precisión alrededor del año 760 a.C. ¿Y qué encontraron en esa capa? Muros derrumbados, pilares inclinados, vasijas aplastadas. Toda la evidencia de un sismo de una magnitud enorme. Tan grande fue que quedó grabado en la memoria colectiva por generaciones. De hecho, el profeta Zacarías, escribiendo 200 años después, todavía lo menciona como un punto de referencia que todo el mundo recordaba. ¡Qué locura! Entonces, la gente que escuchó a Amós originalmente no solo oyó una advertencia. 2 años después sintieron la tierra temblar violentamente bajo sus pies. Imagínate el impacto. Debió ser aterrador. De repente las palabras de ese profeta forastero ya no son solo palabras. Se convierten en una realidad tangible. Su mensaje pasa de ser una amenaza a ser una profecía cumplida. Exacto. El terremoto se convirtió en la validación más potente de su mensaje. Era como si la propia creación estuviera gritando, «Él tiene razón». Funcionó como un tráiler, un adelanto del juicio divino que se avecinaba. El razonamiento era simple. Si Dios puede sacudir los cimientos de la tierra con esa fuerza, por supuesto que puede demoler los cimientos corruptos de la nación. Bien, entonces el escenario está puesto. El profeta, la sociedad injusta, la validación sobrenatural. ¿Cuál es el primer punto que ataca? ¿A dónde apunta ese rugido? Directo al corazón de la injusticia social, que para él, y esto es clave, es inseparable de la fe verdadera. Lanza acusaciones que hoy llamaríamos crímenes económicos o violaciones a los derechos humanos, pero que él ve como una ofensa espiritual gravísima. ¿Como cuáles, por ejemplo? En el capítulo 2, dice que los poderosos venden a la gente honrada por dinero y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos. La imagen es brutal. Vender a una persona por el precio de unas sandalias. Sí, es terrible. Pero sigo tratando de conectar los puntos. ¿Por qué esto es una ofensa directa contra Dios? Es decir, entiendo que es una ofensa contra otra persona, pero ¿cómo se hace esa conexión de una forma que sea más tangible? El análisis de Rodrigo Montoya que mencionamos antes usa una analogía que me parece que da en el clavo. Imagina que te regalan un retrato de tu madre o de un ser muy querido, pintado por un gran artista. Es una obra maestra que captura su esencia, su mirada. Ok, un regalo increíblemente valioso y personal. Exacto. Y tú, en lugar de colgarlo en un lugar de honor en tu sala, lo pones en la entrada de tu casa como si fuera un felpudo, para limpiarte los zapatos llenos de lodo cada vez que entras. Uf, qué imagen tan fuerte. Sería un desprecio absoluto. No solo al cuadro, sino a la persona que está en el retrato. Justo ahí. Para Amós, cada ser humano, especialmente el vulnerable, el pobre, el necesitado, es un retrato vivo de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, pisotearlo, explotarlo, venderlo por algo tan insignificante como un par de sandalias, es como limpiar el lodo en la cara misma del Creador. Es un acto de blasfemia que se comete contra una persona, pero que en última instancia es una bofetada a Dios. Con esa idea en mente, su crítica a la religión de la época cobra muchísimo más sentido. Porque esta gente no era atea, al contrario, eran súper religiosos, ¿no? Correcto. Iban al templo, hacían sacrificios, cantaban himnos, celebraban sus festivales. Desde su punto de vista, ellos estaban perfectamente en paz con Dios. Pero la respuesta de Dios a través de Amós es brutal. Es una de las críticas más duras a la religión vacía en toda la Biblia. Está en el capítulo 5. Dios les dice, «Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas». Ruidosos himnos de alabanza. O sea, su adoración era solo ruido para Dios. Un ruido insoportable. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de injusticia. Sus vidas gritaban opresión mientras sus labios cantaban alabanzas. Y para Dios, esa contradicción, esa hipocresía, es intolerable. Es como si alguien te golpeara mientras te dice te quiero. Las palabras no significan nada. ¿Y esta exigencia de justicia era solo para Israel por ser su pueblo elegido?
¿O también aplicaba para otras naciones? Y aquí es donde Amós se vuelve teológicamente revolucionario. Fíjate cómo empieza el libro. Los primeros 2 capítulos son una serie de juicios contra las naciones vecinas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom. Pero lo interesante es por qué las juzga. Exacto. No las juzga por idolatría o por no adorar al Dios Israel. Las juzga por crímenes contra la humanidad, por crueldad extrema en la guerra, por romper tratados, por el tráfico de esclavos. O sea, establece una ley moral universal que aplica para todos, crean o no en él. Y después de juzgar a todos los vecinos, Gira el reflector y lo apunta directamente sobre Israel. Y esto llega a su clímax en el capítulo 9, en una de las frases más impactantes de toda la Biblia. Dios le pregunta a Israel casi con ironía: ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta. ¡wow! Eso debió ser un golpe directo a su identidad nacional y religiosa. Les está diciendo, no se crean tan especiales. Les está demoliendo el orgullo. Si ser el pueblo elegido no significaba ser el favorito de Dios, ¿qué significaba entonces? ¿Cuál era el punto? El punto era una mayor responsabilidad, no un mayor privilegio. Les recuerda que Dios es el Señor de la historia de todas las naciones, no solo la suya, y que su estándar de justicia es universal. Ser elegidos los ponía bajo un microscopio más potente. No les daba un cheque en blanco para hacer lo que quisieran. Ok, los avisos son cada vez más intensos. ¿Cómo lleva Dios el mensaje al siguiente nivel para mostrarles que el tiempo de verdad se está acabando? A través de una serie de 5 visiones que Amós recibe. Son como los 5 actos de un drama que va aumentando la tensión de forma progresiva. ¿Cómo son esas visiones? En las 2 primeras vi una plaga de langostas que está a punto de devorar las cosechas, y luego un fuego que consume la tierra. Y en ambas visiones Amós intercede, ruega a Dios, le dice: por favor, perdónalos, Jacob es tan pequeño, no sobrevivirá. Y Dios lo escucha. Sí, en ambas ocasiones Dios se retracta del castigo. Esto nos muestra que todavía había una oportunidad, una ventana para el arrepentimiento. Y también nos muestra el corazón del profeta, que a pesar de su duro mensaje, ama a su pueblo. Pero en algún momento algo cambia, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que marca el punto de no retorno? La tercera, la visión de la plomada. Una plomada es esa herramienta que usan los albañiles, un peso en una cuerda, para asegurarse de que un muro esté perfectamente vertical a 90 grados. Claro, para que no se caiga. El simbolismo es directo y demoledor. Dios está de pie junto a un muro con la plomada en la mano. Está midiendo a Israel contra su estándar perfecto de justicia. Y el muro está torcido, inclinado, a punto de colapsar. Ya no hay arreglo posible. No. Y ahí Dios le dice a Amós: ya no pasaré por alto sus pecados. La puerta para la intercesión se cierra. El juicio es inevitable. La demolición es necesaria. ¿Y la siguiente visión? La de la cesta de fruta. Correcto. Una cesta de fruta de verano. Dios le pregunta a Amós qué ve. Cuando él responde, una cesta de fruta de verano, se revela un juego de palabras terrible en el hebreo original. Fruta de verano es kayitz y el fin es ketz. Suenan casi idéntico. Es un juego de palabras fatal. Sí, el mensaje es que, así como la fruta de verano marca el final de la temporada de cosecha, el fin ha llegado para Israel. Ya están maduros para el juicio. Y parte de ese fin es lo que Amós describe como un hambre de oír las palabras del Señor. ¿Qué significa eso exactamente? Una hambruna de palabras. Es quizá el juicio más profundo y aterrador de todos. No es un castigo físico, sino la ausencia total de la guía de Dios, de su corrección, de su presencia. La gente deambulará buscando una palabra del Señor, pero no la encontrará. Es el silencio de Dios. Exacto. Es como estar en una unidad de cuidados intensivos. El ruido de los monitores, las alarmas, la actividad del personal es estresante, pero significa que hay una lucha por la vida. El silencio más espantoso es cuando todas las máquinas se apagan. Ese es el silencio que Amós profetiza. Después de rogarles que escucharan y ser ignorado, Dios los dejará solos en su propia oscuridad. Entonces, después de todo este juicio, la destrucción, la plomada, el silencio de Dios, ahí termina el libro. ¿Es solo una historia sobre la condena y el fin?
Justo cuando parece que no hay ninguna salida, que todo es oscuridad, el libro da un giro de 180 grados hacia la gracia. Es asombroso. ¿Qué pasa? Después de la quinta y última visión, que es la de la destrucción del altar, el capítulo 9 termina con la promesa de que Dios restaurará la casa caída de David. Dice que reedificarán sus ciudades en ruinas, que plantarán viñedos y beberán su vino, y que los plantará tan firmemente en su tierra que nunca más serán arrancados. O sea que el objetivo final nunca fue la aniquilación. Para nada. El objetivo del juicio no es la venganza, es la purificación. Dios tiene que demoler la estructura torcida para poder reconstruir sobre un cimiento verdadero, un cimiento de justicia y rectitud. Esa esperanza radical que florece en medio de las ruinas es quizá el legado más poderoso de Amós. Y de todo este viaje, desde la denuncia más cruda hasta esta esperanza inesperada, emerge una frase que resume toda la solución de Amós y que se ha convertido en un himno para la lucha por la justicia a lo largo de la historia. Es la respuesta a la pregunta. Bueno, si odias nuestros sacrificios y nuestros festivales, ¿qué es lo que quieres entonces? Y la respuesta no es menos religión, o ninguna religión, sino una fe auténtica que se desborda en acción. Es el versículo clave de todo el libro, la culminación de su argumento. Amós 5:24, que en la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. La imagen es increíble. No pide un goteo de caridad, ni un charco de buenas intenciones. Pide una inundación, un río poderoso, constante, inagotable. Esa es la invitación que queda abierta. Y nos deja con una reflexión final, casi como si Amós nos pasara su plomada a través de los siglos. El mensaje nos obliga a preguntarnos, si Dios midiera a nuestras sociedades hoy, nuestras instituciones, nuestras iglesias, incluso nuestras propias vidas, ¿qué encontraría? ¿Encontraría muros derechos o estructuras torcidas que benefician a unos a costa de otros? Exacto. Nuestra comodidad nos ha vuelto indiferentes o incluso ciegos a las grietas de injusticia que nos rodean. Es una pregunta que este pastor de hace casi 3000 años nos sigue haciendo, con la misma urgencia hoy. El versículo para reflexionar y memorizar, que sin duda resume este libro tan potente, es Amós 5:24. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Y con esto, un agradecimiento muy especial a Rodrigo Montoya del proyecto vidaconvocación.com por su análisis tan profundo y claro que ha sido una guía fundamental para nuestra exploración de hoy.